Muy bien, pues buenos días. Vamos comenzando con la presentación, si les parece, si os parece. Y así el resto de participantes terminan de llegar a la sala virtual. Me presento antes de nada, soy Luis Baliño. Estoy aquí en sustitución de Verónica López, que era quien estaba previsto iba a ser la moderadora, pero no ha podido estar hoy por un imprevisto. Verónica López es nuestra directora comercial nacional en España. Conmigo está Noemí Ribes, nuestra ponente de hoy. Hola, Noemí. Hola, Luis. Noemí es nuestra directora de I+D, de Investigación y Desarrollo, y la responsable del área de oncología en BioArray. Entonces, simplemente comentar muy brevemente. Noemí empezará con la presentación, hará la presentación corrida y luego al final haremos el turno de preguntas y respuestas. Las preguntas nos las pueden plantear a través del chat, que lo encuentra en la esquina inferior derecha. Ahí les sugiero que a medida que se les vienen las preguntas, las escriban, así no se olvidan. Y al final las leemos idealmente todas, si no las que nos dé tiempo. ¿Qué más? Bueno, evidentemente el propósito del webinar de hoy es crear comunidad, compartir nuestra experiencia en el uso del test de hoy, del panel de mutaciones somáticas. Pero asimismo somos laboratorio que prestamos este servicio como prestador de test clínicos. Y en ese sentido, si para aquellos de ustedes que deseen ampliar la información en cuanto a, por ejemplo, cómo trabajar con nosotros, requisitos de las muestras, cómo se transportan, los otros test que tenemos en el catálogo de oncología, etcétera, pues si se van ahí a la parte derecha de la pantalla, es bajo una sección que dice Offers o promoción. Ahí tiene un botón azul que ven ahí, solicitar, y ahí simplemente si le clican van a un calendario donde agendar, solicitar una fecha y hora concreta para una breve llamada con nuestros especialistas. En este caso, Verónica López para España y Andrés Antón para Latinoamérica. Vale. Y nada, ya solo unas palabras para presentar cómo se merece a Noemí antes de darle la palabra. Pues tras graduarse en biología, Noemí obtuvo su doctorado en 2016 en el Instituto de Neurociencias. Esto es para los que nos ven desde América, del CSIC, que es nuestro Consejo de Investigaciones Científicas. Ahí trabajó con genes supresores de tumores involucrados en el desarrollo de glioblastomas. Posteriormente consiguió una plaza de investigación postdoctoral en la Universidad de Michigan. Durante 4 años trabajó allí con células madre y genética del cáncer mediante diversas estrategias, desde transcriptómica hasta epigenética. Y hoy está en BioArray como responsable, ya dije, de I+D y de nuestra área de oncología, con la misión de ofrecer las soluciones más avanzadas y rigurosas para el diagnóstico, caracterización genética del cáncer. Listo. Así que nada, todo tuyo, Noemí. Te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por hacer un hueco en vuestra tarde para estar hoy aquí con nosotros. Tal y como ha dicho mi compañero Luis, soy Noemí Ribes, soy la responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo aquí en BioArray, así como también llevo la parte de estudio genético de cáncer. Y hoy voy a intentar aproximaros, haceros conocedores de, como ha dicho Luis, las experiencias que estamos teniendo con este panel comprensivo de Cáncer Plus a través de secuenciación masiva y cómo podemos utilizarlo tanto para el perfil genético de tumores sólidos como para también la asignación o la búsqueda de terapias más efectivas para cada uno de los pacientes. Muy bien, pues como todos sabemos, no es nada nuevo y es algo muy bien establecido. El cáncer es una enfermedad de tipo genético. Es decir, que los cambios que se producen, que llevan a la formación de tumores, se producen en nuestro material genético. Por tanto, pues tiene mucho sentido que dediquemos tantos esfuerzos a identificar esos cambios en el ADN que pueden ayudarnos a entender cómo se comporta un tumor determinado, cómo puede ser que se desarrolle y evolucione, así como cuáles pueden ser las dianas que podemos utilizar para guiar el tratamiento de la forma más exitosa con nuestros pacientes.
De hecho, este potencial de las herramientas genéticas y moleculares fue inicialmente reconocido por los hematooncólogos al darse cuenta que ciertas translocaciones cromosómicas eran específicas o ayudaban al diagnóstico más certero de ciertas leucemias y linfomas. Pero bueno, en definitiva, ¿qué son estas pruebas moleculares y en qué consisten? Pues son esto, test de tipo analítico que nos permiten evaluar ciertos rasgos moleculares que comúnmente conocemos como marcadores y en este caso marcadores del cáncer. Existen distintos tipos de marcadores con distintos niveles de valor o que nos pueden ayudar en distintos momentos. Tenemos biomarcadores de tipo diagnóstico, prognóstico o bien de tipo predictivo. Estos biomarcadores de tipo diagnóstico, como podemos ver aquí en la figura que vemos en la diapositiva, pues pueden ayudarnos a confirmar la existencia de un cáncer, a intentar acotar un poquito mejor el diagnóstico en función de las mutaciones que observemos en el perfil del tumor, así como en algunos casos permitir la identificación incluso temprana de ciertos tipos de cáncer. Por otro lado, los biomarcadores de tipo prognóstico pues informan sobre el resultado más probable o que podemos esperar en cuanto al desarrollo de una enfermedad en un paciente determinado. Y finalmente, pues estos biomarcadores predictivos son los que utilizamos para intentar hacer coincidir estas terapias dirigidas o la inmunoterapia o incluso ensayos clínicos con los pacientes que más podrían acabar beneficiándose de ellos. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que en las últimas décadas se han ido describiendo muchísimos marcadores genéticos nuevos que pueden ayudarnos a diagnosticar y a tratar mucho más eficientemente a estos pacientes. Y el propósito de esta diapositiva ha sido simplemente hacer un muy breve recorrido acerca de algunos de los biomarcadores más importantes que utilizamos en la práctica clínica a día de hoy en tres de los tipos de cáncer más prevalentes en la población, como es el cáncer de mama, el de pulmón y el de colon. En el lado superior izquierdo podemos ver un poquito pues, este paisaje relativo al cáncer de mama. Y lo que tenemos es que pues, la inmunohistoquímica, de hecho, fue adaptada para la determinación clínica del nivel de la expresión del receptor de estrógenos hace ya más de 30 años y esto pues, supuso un verdadero avance, un avance histórico en oncología personalizada, ya que cambió pues, un poquito la actitud médica o el devenir, cambió un poquito el enfoque médico que hacíamos hacia una de las enfermedades, como digo, por desgracia, más prevalentes entre la población, como es el cáncer de mama, al permitirnos adaptar la terapia hormonal a los casos en los que realmente iba a ser efectiva. De hecho, el análisis de la expresión de este receptor de estrógenos en los tejidos de cáncer de mama pues demostró que solo los cánceres de mama que eran receptor de estrógenos positivos pues eran los que realmente se beneficiaban de esta terapia hormonal. De la misma manera, también en el cáncer de mama se han ido descubriendo nuevos marcadores, como supuso el descubrimiento de la amplificación o la sobreexpresión del gen ER2, que condujo pues, al desarrollo de distintas terapias dirigidas como trastuzumab. Y de hecho, desde el principio, la administración de trastuzumab se adaptó específicamente a aquellas mujeres cuyos tumores mostraban claros indicios de activación de este gen. Y bueno, también en cáncer de mama, solo por aportar algunos ejemplos más, pues están los archiconocidos BRCA1 y BRCA2, que son genes que se evalúan y cuyo estado mutacional pues, se relaciona con la efectividad o la posible respuesta a inhibidores PARP. También, pues en cuanto al cáncer de pulmón, tenemos que, pues, como todos sabemos y desgraciadamente, es uno de los más mortales y prevalentes del mundo. Y por suerte, pues hoy en día contamos con varios marcadores genéticos que nos pueden ayudar a tratar de adaptar la terapia o el tratamiento a estos pacientes lo mejor posible a fin de obtener pues, el mayor beneficio y la supervivencia global o la mejor supervivencia global. De hecho, fue en el año 2004 que 3 grupos de investigación independientes informaron de que los pacientes que estaban respondiendo o descubrieron que los pacientes que respondían a la terapia con inhibidores tirosina quinasa eran aquellos que realmente presentaban mutaciones en el gen EGFR, el receptor EGFR. Y aquellos que por el contrario no estaban respondiendo a la terapia eran los que mostraban este gen wild type, es decir, en su versión silvestre sin alteraciones. Esto permitió, por tanto, como digo, adaptar esta terapia a el caso en el que los pacientes con cáncer de pulmón presentaran este tipo de perfil genético.
De la misma manera, desde el principio, los primeros ensayos clínicos con crizotinib también coincidieron con el descubrimiento de translocaciones en el gen ALK, también en cáncer de pulmón. De hecho, nuevamente pasó un poquito lo mismo. El análisis de los pacientes que mostraban respuesta a terapia con este fármaco reveló que consistentemente estos pacientes presentaban una reorganización en el gen ALK, mientras que los que no estaban respondiendo pues eran aquellos que no presentaban este sello genético. También un poquito al mismo tiempo se demostró algo similar con una quinasa parecida, con ROS1, donde también pues, el reordenamiento de este gen se observa muy frecuentemente y muy prevalente entre la población con cáncer de pulmón, y esto hace que los pacientes que presentan translocaciones en ROS1 pues también sean un grupo de pacientes que a priori pues son de los que van a responder bien a la terapia con crizotinib. Y bueno, como digo, puedo continuar durante bastante tiempo proporcionando muchos más ejemplos. Simplemente voy a mostrar un único ejemplo más, que es el que hace referencia al cáncer de colon, y en este caso, en el cáncer de colon, pues con el cáncer colorectal, también se ha demostrado que el estado genético de este receptor EGFR pues tiene mucho que decir en cuanto a cómo va o no, o cómo podemos esperar que funcione la terapia. En este caso, los ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales contra EGFR, cetuximab y panitumumab, mostraron de forma bastante convincente que estos fármacos no aportan un beneficio significativo a pacientes con cáncer colorectal que presentan mutaciones en dos genes, en KRAS o en NRAS. Esto es porque estos genes, las proteínas RAS, están también en la ruta del receptor EGFR, pero realmente actúan o están por debajo de este receptor. De manera que en este caso la hiperactivación de esta ruta no tiene nada que ver con el estado del receptor en sí. De manera que estos pacientes no resultan unos candidatos adaptados a el uso de monoclonales contra este receptor, porque como decimos en este caso la alteración está por debajo del propio receptor y por tanto caerían dentro de otro grupo que habría que considerar pues, otra aproximación de tratamiento distinta. Y bueno, en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva simplemente he querido mostrar pues, una línea temporal de cómo efectivamente se están desarrollando nuevas terapias, pues, nuevas drogas, así como se van descubriendo continuamente nuevos biomarcadores en relación con cáncer. Y lo que estamos presenciando pues, aquí es que en las últimas 2 décadas se ha producido un avance abrumador en cuanto al descubrimiento pues, de estos biomarcadores y a la adecuación o a intentar adecuar las terapias que están surgiendo con respuesta a estos biomarcadores. Hoy en día se están realizando continuamente nuevos ensayos clínicos que prueban nuevas terapias dirigidas en distintos escenarios y distintos tipos de cáncer y que tratan de ayudar a entender, a hacernos comprender qué pacientes en realidad van a obtener el máximo beneficio en cuanto a una terapia o a otro. Y simplemente he mostraros esto porque esta tendencia no se ralentiza. De hecho, si lo vemos en los últimos años, el avance está siendo casi de tipo exponencial, apareciendo cada vez o describiéndose cada vez nuevos biomarcadores que se presentan como biomarcadores que pueden ser utilizados en terapia, y al mismo tiempo se van describiendo nuevos ensayos clínicos que nos permiten ver qué terapias resultan más efectivas en cada uno de estos grupos de estos pacientes. Y bueno, pues todo ello no hace más que demostrar la creciente necesidad de entender cuál es el perfil tumoral de nuestros pacientes a fin de comprender mejor cuál es la naturaleza de su tumor, qué lo subyace y, por supuesto, tratar de orientar el tratamiento para obtener el mejor resultado posible y lo más adaptado al caso particular con el que tratamos. De manera que, en definitiva, lo que quiero haceros ver, y que creo que ya sabéis, es que no se trata tanto de desarrollar nuevas drogas, nuevas terapias, sino de ser capaces de hacer el emparejamiento correcto entre las nuevas terapias que se van desarrollando y los pacientes que realmente van a obtener un beneficio de la misma. De manera que, y para esto pues resulta fundamental esta elaboración de perfiles moleculares, ya que se está convirtiendo en una práctica más o menos estandarizada para la mayor parte de pacientes con enfermedades avanzadas.
y esto está de alguna manera sustituyendo el paradigma clásico de tratamiento por el que se optaba, que consistía pues esto en prescribir quimioterapia un poquito estándar, basada más bien en el órgano de origen, la histología que presentaba, el tumor o el estadio en el que se encontraba el paciente. Y este cambio se debe precisamente porque continuamente están apareciendo nuevos metaanálisis que están mostrando efectivamente cómo esta terapia dirigida supone una mejora muy importante en cuanto a la respuesta de los pacientes cuando los comparamos con aquellos pacientes que no están recibiendo una terapia de forma dirigida en función de las huellas genéticas de su tumor. Y esto que podéis ver aquí es simplemente un ejemplo más de todos estos metaanálisis. En este caso se está comparando ensayos clínicos en fase 2 y cómo los pacientes están respondiendo en función de si han recibido una asignación de terapia dirigida o no ha sido así. Y como podemos ver, el enfoque personalizado, que es el que vemos siempre en las dos barras de la izquierda, comparado con el no personalizado, que son las dos barras que observamos siempre en la derecha, pues se correlaciona de forma consistente e independiente, pues con una mayor tasa de respuesta, como podemos ver en la primera gráfica, con también una mayor supervivencia libre de progresión, como es lo que vemos en la segunda, y también con una mejor supervivencia global, que sería lo que nos indicaría pues este tercer gráfico de barras. De manera que ahora que ya más o menos podemos ver que la elaboración de estos perfiles moleculares y genéticos de los pacientes puede realmente ayudarnos a encontrar cuál es la terapia que de forma más efectiva puede ayudar a este paciente. La siguiente pregunta es bien, ¿cómo procedemos a hacer este estudio genético del paciente? Bueno, pues en realidad, como vamos a ver aquí, pues podemos proceder con dos tipos de aproximaciones o dos tipos de orden de eventos. Podemos proceder con una terapia con una aproximación de tipo secuencial o por el contrario podemos proceder con una aproximación de tipo paralela. Bueno, en general, antes de pasar a ver esto, os diré, como ya sabéis, que existen múltiples técnicas para llevar a cabo este tipo de estudios genéticos en los pacientes. Podemos proceder a utilizar inmunistoquímica, cariomapping, FISH, microarrays o MLPA o, como digo, secuenciación Sanger incluso. O en los últimos años se está desarrollando mucho y con muy buenos resultados la secuenciación masiva de estas muestras. Y no voy a entrar en detalle a hablar de cada una de ellas, pero sí que os comento que una limitación más o menos común que presentan muchas de ellas es, para empezar, el número de genes que se pueden testar al mismo tiempo. Siendo esto, como digo, pues una limitación, ya que en muchos casos no podemos testar al mismo tiempo una gran cantidad de biomarcadores que nos puedan interesar. Y también otro elemento importante que puede resultar limitante en estos casos es la cantidad de material del que tenemos, la cantidad de ADN que podemos evaluar. Y esto, en nuestra experiencia, es uno de los factores limitantes más grandes, porque a menudo pues, tenemos muestras y pacientes que, por desgracia, pues, no hay una gran cantidad de material con el que trabajar y, por tanto, se han de tomar decisiones a veces difíciles. De manera que en el lado izquierdo, por ejemplo, vamos a ver este enfoque secuencial de análisis molecular que os comentaba, que en realidad lo que supondría es ir analizando los distintos biomarcadores en distintos tiempos y a veces incluso a través de distintas técnicas. Esta aproximación en realidad es la que llevan a cabo muchísimos laboratorios de patología molecular hoy en día y es una aproximación completamente válida, pero sin embargo hay que tener en cuenta una serie de posibles limitantes que podemos encontrarnos en estos casos, como son los que tenéis listados ahí. En primer lugar, que como digo, pues si utilizamos distintas técnicas, cada una de estas técnicas tiene que estar validada en el laboratorio y debemos de ser capaces de entender entender los resultados y de estar seguros de que estamos obteniendo los resultados que deberíamos. En segundo lugar, como ya he comentado anterior, una de las limitaciones más importantes de esta aproximación es la cantidad de muestra disponible. Y es que, como podéis ver, cada vez que necesitamos testar un nuevo biomarcador, pues vamos a requerir una nueva cantidad, un nuevo input de ADN o ARN para realizar un nuevo análisis. Y como vemos, en la práctica clínica, en muchos casos esto es un limitante muy grande, haciendo que en ocasiones, y dependiendo de los casos, se tengan que tomar decisiones difíciles como qué biomarcadores testar y cuáles no, puesto precisamente que la cantidad de material es muy limitada y hay que decidir.
Luego, como podéis imaginar, el hecho de tener que hacer distintas técnicas supone costes adicionales, porque tenemos que contar con distintos reactivos o distinto personal que sea capaz de llevar a cabo esa técnica y de procesar los datos y entender los resultados. Y, consecuentemente, pues esto lleva en muchos casos a veces al retraso tanto en el diagnóstico como puede ser en la propia asignación del tratamiento si vamos consecutivamente encadenando resultados negativos. Y bueno, otra cosa que también es importante y que merece la pena mencionar es que para distintas técnicas necesitamos distinto material de laboratorio que puede no estar disponible en todos los laboratorios y también expertos capaces de no solo llevar a cabo la técnica, sino entender estos resultados. Así que pues todas estas son una serie de consideraciones, como digo, que tenemos que tener en cuenta a la hora de proceder con este análisis de tipo molecular. Por el contrario, como podemos ver en el lado derecho, tendríamos un enfoque alternativo que consistiría en este enfoque en paralelo del análisis molecular, que se basaría en la utilización pues, de paneles multigénicos, fundamentalmente a través de NGS, de secuenciación masiva. La secuenciación masiva pues, permite la descripción exhaustiva de variantes de ADN tanto en la línea germinal como mutaciones de tipo somáticas e incluso el análisis de perfiles de ARN. Y a través de esta secuenciación masiva pues somos capaces de obtener de forma paralela, quiero decir, a partir de una única muestra y con un único input de ADN somos capaces de evaluar múltiples biomarcadores al mismo tiempo y se obtienen profundidades y coberturas muy buenas de todos estos biomarcadores. Así que, como podéis imaginaros, somos capaces, o a través de este tipo de aproximación, de alguna manera somos capaces de evitar algunas de las limitaciones que os he comentado anteriormente, puesto que, como veis, pues de una vez y con una única cantidad de material genético seríamos capaces de evaluar múltiples marcadores que pudieran ser de potencial interés para el cáncer o para el tipo o para el paciente que estuviéramos analizando. E igualmente pues no necesitaríamos ni material adicional, ni instrumental adicional, ni nuevos expertos capaces de entender la prueba o el análisis de la información, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido y utilizando esta aproximación, nosotros en BioArray estamos teniendo muy buenos resultados utilizando este que es el panel comprensivo de Cáncer Plus de la línea Oncomine de Thermo Fisher Scientific. Y estamos teniendo muy buenos resultados, como os digo, porque en realidad es, como aquí dice la diapositiva, es un análisis genético verdaderamente comprensivo, muy grande y en el que apenas hay que hacer compromisos o tomar decisiones difíciles en algunos casos. Este panel, que es un panel bastante grande, como dice el título comprensivo, incluye más de 500 genes que nos permiten obtener información de biomarcadores de gen único como de biomarcadores multigénicos relevantes para la práctica clínica en el caso del estudio genético o el perfil molecular de tumores sólidos. Como podéis ver, algunos de los detalles que cabe destacar en cuanto a este TEAS es que pues, podemos evaluar prácticamente cualquier tipo de lesión genética, tanto evaluamos variantes de nucleótido sencillo, así como pequeños indels o cambios en el número de copia de genes. Y también en este caso, en este panel, al no solo hacer un input de ADN, sino que también se considera ARN, somos capaces de evaluar fusiones, tanto conocidas como incluso evaluaríamos fusiones de novo, como también seríamos capaces de ver variantes de splicing. Como decía, este panel es extremadamente comprensivo y no solo evalúa estos marcadores unigénicos, sino que también incorporaría marcadores multigénicos como son la carga mutacional, el tumor mutational burden, y la inestabilidad de microsatélites, que han demostrado ser biomarcadores de gran utilidad en la práctica clínica en cuanto a la consideración de la incorporación de inmunoterapia en el caso de ciertos pacientes. Para ir con algún detalle más, os diré que se hace una cobertura muy amplia de genes que tienen que ver con rutas de reparación de errores, incluyendo los principales biomarcadores, y también permite la identificación de pérdida de heterocigosidad, no solo a nivel de gen, sino a nivel completo de la muestra. Y estos son algunos de los elementos más importantes que quería resumiros en esta diapositiva, pero ahora quería enseñaros con un poquito más de detalle que, como decía, para mí uno de los puntos más fuertes que estamos viendo que tiene el uso de este panel, este
panel comprensivo de Cáncer Plus, es precisamente la cantidad tan limitada de material de partida que necesita. Y es que, como podéis ver en esta gráfica, en esta tabla, perdón, en la parte superior de la diapositiva, este test de Thermo Fisher es uno de los test más competitivos en el mercado en cuanto a la cantidad de material de partida que tiene. Como podemos ver, con apenas 20 nanogramos de ADN somos capaces de llevar a cabo el test y obtener resultados más que óptimos. Y esto, pues como podemos ver, supone una ventaja muy importante, no solo a nivel competitivo con otros test de secuenciación masiva disponibles en el mercado y que tendrían un perfil similar, sino que a nivel personal os diré que todas las muestras que hemos analizado, como digo, no ha habido problema en obtener muestra recuperable, o sea, ADN recuperable de la muestra, y no tenemos limitación en cuanto a la superficie de tumor que requeriríamos. A día de hoy os diré que no hemos rechazado ninguna muestra y, como digo, pues esto es una ventaja muy notoria en este panel, puesto que en muchos casos pues, estamos hablando de enfermedades avanzadas en las que en este caso el paciente no tiene ni demasiado tiempo ni opción de obtener más material ni de hacer test de forma secuencial. Entonces, con muy poquita cantidad de muestras somos capaces de llevar a cabo el test y encontrar resultados. En la parte inferior de la diapositiva simplemente he querido enseñaros algunos datos en cuanto a cómo funciona este test y, como veis, estamos moviéndonos en porcentajes de sensibilidad y especificidad muy altos y muy buenos para todo tipo de variantes, todo tipo de lesiones analizadas. Y, como os he comentado, es un test muy amplio que cubre más de 500 genes, así que no voy a ir con detalle a hablar de ellos. Es información que podéis requerir y claramente os la facilitaríamos, todos los genes que se evalúan, pero sí, bueno, pues comentaros que incluye, por supuesto, todos los biomarcadores de los que he hablado al principio, como el receptor EGFR o genes como BRAF, KRAS, NRAS, ER2, MET y la lista continúa. Todos estos biomarcadores que hemos visto que tienen utilidad clínica quedan englobados, y ya he comentado también anteriormente que hay una altísima cobertura de genes que tienen que ver con las rutas de reparación de errores, tanto en el caso de la ruta de reparación homóloga como en la ruta de reparación de errores, la Mismatch Repair Pathway. Así que tendríamos también una muy buena cobertura de todos estos genes que tienen que ver con la reparación de errores y que tan frecuentemente aparecen mutados en cáncer. También, de nuevo, repetir que, como digo, es un panel que utilizaría tanto ADN como ARN, de manera que igualmente somos capaces de evaluar fusiones en algunos de los biomarcadores más comunes y más evaluados, como pueden ser ALK, ROS, RET o los genes NTRK. Igualmente, bueno, esto es simplemente para seguir enseñándoos toda esta cantidad de genes que incluye este panel tan comprensivo. Aquí simplemente hacer el apunte de que, como digo, en este caso estos 500 genes, este panel no está construido de la forma en la que los genes se añaden simplemente para añadir un número, sino que son genes que cuidadosamente se han seleccionado para estar incluidos en el panel y que normalmente, pues, normalmente nuestra información procede de bases de datos de literatura científica, de toda la investigación biomédica que se está haciendo y, por supuesto, también de toda la información procedente de la industria farmacéutica y las nuevas drogas que hay en marcha a fin de intentar, como digo, encontrar esta relación entre los biomarcadores y nuevas terapias asociadas a los mismos. Y, bueno, en esta diapositiva simplemente he querido ahondar un poquito más en uno de los factores, junto con la cantidad de material genético que he dicho que es muy reducida y el hecho de que incluyamos tantos biomarcadores de una vez, que es una de las cosas más potentes de este panel. Y es que no solo incluimos, como decía, marcadores unigénicos, sino que también se contemplan marcadores multigénicos, como son esta carga mutacional o esta inestabilidad de microsatélites. Y esto es porque precisamente son marcadores a tener en cuenta en cuanto a la asignación de inmunoterapia. Y es que, pues, en los últimos años la inmunoterapia ha demostrado ser una opción muy prometedora para el tratamiento de muchos tumores. De hecho, los anticuerpos contra contra el PD-1 o el PDL1 pueden
pueden y inducen remisiones muy duraderas en tumores malignos, en tumores sólidos, y hematológicos, pero sin embargo lo que se está viendo es que solo entre el 10 y el 20% de los pacientes no seleccionados realmente responden a esta inmunoterapia. De manera que estaríamos otra vez en la misma situación. Es tan importante desarrollar nuevas terapias, nuevas drogas, como ser capaces de identificar correctamente cuáles van a ser los pacientes que se van a beneficiar de ellas. Y para ello necesitamos conocer estas huellas genéticas de los tumores en cada uno de los casos de los pacientes que tratamos. Simplemente por ahondar un poquito más en cuanto a las evidencias presentes en cuanto a estos dos biomarcadores, bueno, pues simplemente recordaros que un tumor que presenta una deficiencia en la misma H-Reaper Pathway, en esta ruta de reparación de errores, es un tumor que tiende a acumular miles de mutaciones y que estas mutaciones tienden a agruparse en estas regiones que son las que conocemos como microsatélites. Estas regiones tienen una longitud definida y precisamente cuando se ven alteraciones en la longitud de estas regiones es cuando asignamos una alta inestabilidad o una inestabilidad de microsatélites. Y esto en definitiva es una forma de evidenciar que la ruta de reparación de errores esta misma H-Reaper Pathway está alterada, está siendo deficiente. Y resulta muy interesante este biomarcador porque fue de hecho el primer biomarcador independiente de tejido que condujo a la aprobación de inhibidores de control inmunitarios como fue pembrolizumab en el año 2017, ya que los ensayos clínicos, como podéis ver en la tabla, mostraban respuestas favorables al bloqueo de estos immune checkpoints en tumores sólidos que presentaban ya alta inestabilidad de microsatélites. De hecho, la aprobación de pembrolizumab en el caso de tumores que presentaban alta inestabilidad de microsatélites se aprobó en base de los resultados que se mostraban en análisis clínicos con 149 pacientes que presentaban, como ya digo, o una alta inestabilidad de microsatélites o tenían definida la ruta de reparación de errores como deficiente y de los cuales habían distintos tipos de pacientes. Habían 90 pacientes con cáncer colorectal y otros tantos, 99, si no recuerdo mal, diagnosticados con otros tipos de cáncer. Y como digo, de forma consistente se vio que solo aquellos pacientes que presentaban ya alta inestabilidad de microsatélites eran los que respondían efectivamente a esta inmunoterapia. De la misma manera, en el caso de la carga mutacional, que un poquito se define como el número de mutaciones somáticas que encontramos por megabase, bueno, pues esta carga tumoral, esta carga mutacional del tumor se aproxima un poquito a la carga de neoantígenos que el tumor pueda producir. Y también resulta tremendamente interesante porque ya igual que sucedía con la inestabilidad de microsatélites, actualmente la FDA ha concedido la aprobación de esta inmunoterapia de pembrolizumab a tumores que presentan alta carga mutacional, alto tumor mutational burden. En este caso, nuevamente, esta aprobación se ha basado en ensayos clínicos, en concreto este es el Keynote 158, en el que se demostró como casi el 30% de pacientes que presentaban alta carga tumor, alta carga mutacional, eran los que se beneficiaban de esta inmunoterapia, frente solo al 6% de los pacientes que no presentaban alta carga mutacional recibían beneficio por parte de este tipo de terapia. De manera que esto ha hecho que, al igual que estos marcadores únicos en el que evaluamos un único gen, estos marcadores multigénicos, tanto la carga tumoral como la inestabilidad de microsatélites, se consideren en la actualidad clínicamente relevantes para el estudio de tumores sólidos al considerarse el posible tratamiento con inmunoterapia en el caso de que no hayan otras opciones terapéuticas. Y esto ha hecho, por supuesto, que se incorporen al ya vasto catálogo de biomarcadores existentes a considerar en la asignación de tratamiento y el estudio de los pacientes. Y bueno, simplemente en este sentido, nosotros aquí en BioArray pues lo que hacemos es trabajar para ofrecer soluciones en cuanto a la evaluación del perfil genético en base a utilizando secuenciación masiva de última generación a fin de ayudar en el diagnóstico y perfil genético del cáncer y por supuesto también en la ayuda a la selección del tratamiento más adaptado a cada uno de los pacientes y cada uno de los casos. Nuestro objetivo es siempre el de trabajar ofreciendo una solución integrativa para el perfil de estos tumores y ofrecer siempre resultados que resulten fáciles de interpretar
acerca de pues, esto del perfil genético que presenta el paciente y cuál es la asignación de tratamiento más adecuado en cada uno de los casos. Y todo ello, por supuesto, siguiendo las recomendaciones y guías de las distintas agencias reguladoras internacionales. Toda esta información, como digo, se incorpora en los informes que emitimos y estos siempre están en continua actualización, recuperando toda la información que va surgiendo, como digo, casi a diario en cuanto a estos nuevos biomarcadores, estas nuevas drogas o incluso ensayos clínicos que están en desarrollo y que pueden ser muy interesantes para cada uno de los casos. Bueno, en estas últimas diapositivas simplemente he querido mostraros un poquito cuál es el rendimiento que estamos obteniendo en los ensayos y espero que podáis verlo, quizá no, pero bueno, si no, os lo cuento, me tenéis que creer. Estamos obteniendo coberturas muy altas y una muy buena uniformidad en la secuenciación de estas muestras, queriendo decir que estas muestras analizadas con este panel, el panel PanCáncer Comprensivo Plus, no solo contemplan muchísimos genes o muchos biomarcadores, sino que se obtiene una gran cobertura de ellos y la uniformidad, la muestra es muy buena, queriendo decir que no hay unos biomarcadores que queden muy bien cubiertos y otros, por el contrario, pues tengamos más problemas para identificarlos o no. Así que estamos teniendo pues, un rendimiento muy bueno en la secuenciación de todas estas muestras, como digo, con cantidades bastante bajitas, por debajo incluso a veces de estos 20 nanogramos totales de ADN y ARN. Y finalmente, simplemente he querido enseñaros un modelo de informe que vendría a ser el resultado final de todo este análisis de este perfil genético. Como podéis imaginar, un panel tan grande y tan comprensivo, pues en muchos casos genera una grandísima cantidad de información que nosotros filtramos y tratamos de poner en el informe de la forma más sencilla y más fácilmente interpretable. Nuestros informes se han organizado de forma en la que la información más importante y que ayuda al médico especialista o al oncólogo a hacerse una ayuda del panorama general del paciente y las opciones de tratamiento que tiene, aparecen en las 2 primeras páginas. De manera que aquí, como podéis ver, por ejemplo, esto es, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de estas 2 primeras páginas. Estos informes están específicamente adaptados no solo al paciente, sino al tipo de muestra, al tipo de cáncer que se está evaluando. Entonces, pues, como podéis ver, al principio se hace una evaluación general de los biomarcadores a considerar en este tipo particular de cáncer. Por ejemplo, espero que podáis verlo, si no os lo comento yo, en este primer recuadro que aparece en el informe. Esto es un ejemplo de cáncer colorectal. Aquí tendréis listados todos los biomarcadores considerados en las guías clínicas para evaluar y nosotros al lado ponemos siempre la información que se ha obtenido de cada uno de estos biomarcadores, sea la obtención o el caso en el que hayamos identificado una anomalía genética en este biomarcador o en el caso de que el marcador sea wild type, no presente ninguna alteración, también se comenta. A continuación va a aparecer una descripción breve de los biomarcadores, o sea, de las lesiones genéticas encontradas con la asignación de tratamiento para cada uno de ellos. Siempre se aporta tanto asignación de tratamiento para el tipo de cáncer específico del que estamos evaluando, pero también se aporta la asignación de tratamiento que pueda resultar relevante para otros tipos de cáncer. Y en la última de las columnas, como podéis ver, si hay ensayos clínicos en marcha que puedan ser útiles para los pacientes. Y como digo, pues a partir de aquí, a continuación, se incorporaría muchísima más información que pueda ser también relevante para el especialista estudiando el caso y que pueda ayudar a entender un poquito mejor la situación del paciente. Es decir, se aporta información relativa a la descripción de cada uno de estos biomarcadores que aparecen en el informe, dándose a conocer pues, un poquito cuál es el background del biomarcador, la prevalencia que tienen los distintos tipos de cáncer. Bueno, en definitiva, un montón de información que pueda resultar de interés y que no hace y por lo tanto hace que no haga falta que el médico especialista tenga que irse a otro sitio a buscarla. Ahí puede encontrar un breve resumen de lo más importante a conocer de cada uno de estos biomarcadores y también, por supuesto, esto también se hace con la asignación de tratamiento. Se aporta información mucho más detallada de cuáles son las agencias reguladoras que hacen esta sugerencia de tratamiento en cada uno de los casos y cuál es el proceder con el tratamiento. Y de la misma manera también se aporta mucha información relativa a estos ensayos clínicos, pues relativa a pues, el tipo de ensayo clínico que es, en qué fase está,
y todos los datos que puedan ser de interés en el caso de que se considere la incorporación de un paciente a uno de estos ensayos clínicos. Y bueno, creo que no me dejo nada en el tintero, ya os he contado un poquito todo, así que por mi parte ya está. Simplemente nuevamente agradeceros el que nos hayáis acompañado esta tarde. Espero haberos mostrado las opciones que tenemos en la actualidad, por lo menos aquí en BioArray, para hacer este perfil genético de tumores, de cualquier tipo de tumor sólido a través de secuenciación masiva y los resultados muy positivos que estamos obteniendo hasta el momento con el uso de este panel comprensivo de Cáncer Plus. Gracias. Perfecto, gracias a ti, Noemí. Tenemos tiempo para responder algunas preguntas, si te parece. ¿Me oyes, verdad? Sí, perdona, la cámara no sé, en un momento dado ha decidido ponerse en negro, pero he solventado. Ya está bien. Vale, pues vamos a ello. A ver, por aquí tenemos. ¿En qué porcentaje de los casos que trabajáis se identifican mutaciones accionables a nivel terapéutico? Bien, perfecto. Eso es una muy buena pregunta porque a menudo nos encontramos con esta duda por parte de los especialistas médicos, ¿no? Que este tipo de análisis tan comprensivos a veces dan un poquito de miedo de vamos a ser capaces de encontrar alguna mutación de tipo accionable. Bueno, pues esto diré que efectivamente depende enormemente del tipo de cáncer que estemos abordando y de la situación particular genética del paciente, pero más o menos en cuanto a los casos evaluados que llevamos, diría que en torno al 80% de las muestras evaluadas se encuentran mutaciones accionables a nivel terapéutico, es decir, que habría una guía de recomendación terapéutica ya aprobada, quiero decir, para seguir en ese caso, ya sea relativa a resistencias o al tratamiento a aportar. Y en los casos en los que por desgracia, pues el perfil del tumor no muestra ningún biomarcador que ya tenga ese nivel de evidencia en el que pues ya hay una asignación de tratamiento hecha, sí que, como digo, aportamos toda la información relativa a estos ensayos clínicos, de manera que muchos ensayos clínicos están muy desarrollados y en muchos casos muchos pacientes se benefician de la incorporación a alguno de estos ensayos clínicos. Perfecto. Vale, luego tenemos, un poco conectando con esto, creo, ¿qué guías utilizamos para la asignación terapéutica? Bien, bueno, pues incluimos toda la asignación terapéutica, toda esta información aparece en el informe, la podéis consultar en cualquier momento. Para asignación de tratamiento se siguen las guías internacionales, tanto de la FDA, por supuesto, como la ESMO, la EMA y la NCCN, que son las recomendadas para la asignación de tratamiento en materia de cáncer. Perfecto. Vale, luego en cuanto a requisitos de muestras, nos preguntan cuántos cortes de parafina se necesitan para realizar este análisis. Bien, pues como digo, esto es un punto, o como ya he dicho repetidas veces, esto es un punto bastante fuerte del panel. A priori no tenemos una limitación que sí que tienen muchos paneles en el mercado, que es una superficie mínima embebida en la parafina para garantizar que vamos a ser capaces de extraer la cantidad de ADN. En este caso no existe limitación de superficie. Sí que se pide una celularidad tumoral mínima por encima del 20%, se pide una celularidad tumoral para ser capaces de extraer ADN, por supuesto, del tumor. Y como digo, normalmente con 20 nanogramos totales somos más que capaces de llevar a cabo este panel y obtener resultados muy buenos. Y esto normalmente, bueno, pues depende un poquito, pero en torno a 2-3 cortes de parafina de unas 10 micras, obtendríamos material más que de sobra para proceder con el panel. En muchos casos hay laboratorios que optan por mandarnos el bloque completo de parafina y nosotros a veces que con un único corte ya nos damos cuenta que hemos obtenido la cantidad de material genético suficiente y no hacemos ningún corte más, de manera que no se desperdicia nada y el bloque de parafina, por supuesto, se devolvería al laboratorio de origen en el caso de que así se requiera. Vale, pues vamos a leer la última para no abusar mucho del tiempo de los participantes. ¿Es posible contactar con el analista genético a fin de comentar dudas sobre las variantes descritas en el informe?
Bien, pues como digo, los informes se hacen de la forma más comprensiva posible y la forma no solo comprensiva, pero también más sencilla de interpretar o más visual y más fácil de encontrar la información relevante para todos los especialistas que trabajan en el caso del paciente, pero por supuesto ofrecemos comunicación directa. De hecho soy yo misma la que responde a todos esos emails o llamadas y por supuesto se plantea la posibilidad de discutir información contenida en el informe si hay algo que no se entiende o se desea alguna puntualización en cuanto a algo de la información que haya habido, que se ha incluido en este informe. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, Noemí. Me permito añadir que este tipo de consultas incluso tanto en el post-análisis por informe como en el pre, ¿no? Para plantearnos casos o alguna sugerencia de qué test es el más indicado. Y en ese sentido, pues, quedaos, por favor, con el contacto de Noemí directo o a través de tanto Verónica López para nuestro mercado nacional como de Andrés Santón para Latinoamérica. Asimismo, ahora ya cuando nos despidamos dejaremos unos segundos el panel de solicitar la cita con cualquiera de ellos en la fecha y hora que les convenga. Y nada más, de nuevo, como dijo Noemí al principio, agradecer el tiempo que nos dedicaron porque es muy valioso, lo sabemos. Y nada más, hasta el próximo webinar del cual le informaremos. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.